Bienvenidos, vamos con un nuevo ejercicio de equilibrio de partícula 2D, de estática. Se trata del ejercicio 335 del libro de estática de Bedford, quinta edición. Dice, el collarín A se desliza sobre la barra vertical lisa que se muestra en la figura. Entonces dice, este es el collarín A, él puede deslizarse sobre esta barra. Es una barra sin fricción, lisa. Las masas MA 20 kilogramos y MB 10 kilogramos. O sea, esta masa pesa, tiene el doble de masa que esta. Bueno, y también pesa el doble, ¿no? La masa A es el doble de la masa B, peso el doble, peso A del peso B. Dice, cuando H igual a 0,1 metros, el resorte está sin elongar. H es esta altura, mire, la altura de esta referencia a donde está la masa A. Cuando esta altura es 0,1, el resorte está aquí. La masa y el resorte son estos que están acá. Y el resorte está sin elongar, o sea, no está ni estirado ni comprimido. Luego dice, cuando el sistema está en equilibrio, H03. Entonces, ahí está sin elongar el resorte. Sin embargo, se está sosteniendo la masa A. Si se deja caer la masa A, ella se desliza y empieza a girar aquí la polea y empieza a subir o se empieza a deformar el resorte y empieza a subir la masa B. ¿Quién evita que suba totalmente la masa B? Pues el resortico. La deja subir hasta cierta posición. Y entonces la posición hasta donde la deja subir es tal que H', o sea que la masa A ha descendido 0,3. Miren, esta masa ha descendido 0,3. Y ahí, cuando esta masa ha descendido 0,3, el sistema está en equilibrio. O sea, este resorte ya no está ni estirado ni comprimido, simplemente se quedó ahí en posición de equilibrio y todo el sistema está en equilibrio en esta posición. Y me dicen, determine la constante K del resorte. Bajo estas condiciones que se dieron, ¿cuánto vale la constante del resorte? En este tipo de problemas lo primero que hacemos es traer la información. Entonces ahí está, me dan las masas A, la masa B, las dos masitas, me piden la constante del resorte y me dan estas distancias. La distancia inicial, 0,1 metros, y luego la nueva distancia desde la misma referencia ha descendido 0,3 metros. Esto no está a escala, ¿no? El dibujo solo nos sirve de apoyo, porque fíjese, si esto es 0,1, 0,3 debería ser el triple, pero pues el dibujo tal como lo muestra no me da para bajar el triple de esto, entonces el dibujo solo es una referencia. Ahora, ¿cómo calculamos la constante del resorte? Sería el segundo paso, mirar la estrategia. Recuerden que la constante de un resorte K está involucrada en la ley de Hooke, que me dice que la fuerza es igual a la constante del resorte por el valor de deformación del resorte. La fuerza que se le aplique a un resorte, entonces a este resorte se le aplica una fuerza para deformarlo, esa cantidad de fuerza es igual al valor de la constante, que es la rigidez del resorte o la dureza del resorte, por la cantidad que se me deformó. Aquí se puede ver pues que el resortico se deformó, fíjense. Entonces aquí está, se deformó de la posición M a la posición M'. Estaba acá, ¿cierto? Estaba aquí agarrado de la masa, sigue agarrado de la masa acá, pero ahora esta masa está más arriba. Quiere decir que esta fue la cantidad que se deformó. Bajo la acción de una fuerza, que obviamente la fuerza está aquí dentro de la cuerda, ¿cierto? Será la tensión de la cuerda, la que logró deformarlo. Listo. Y pues con esto ya puedo calcular la constante. Debo conocer la fuerza y debo conocer el valor de la deformación. Y la clave de este problema está en calcular esta deformación. ¿Cómo se va a hacer el cálculo de esta deformación? Entonces, si yo veo esta cuerda, inicialmente estaba acá, donde está la masa A. Y luego esta cuerda bajó, ¿cierto? Giró cierto ángulo y bajó y ahora está acá. Si yo tomo una circunferencia con centro acá donde está la polea, esta deformación de acá correspondería al alargamiento de la cuerda acá. Entonces, esta distancia sería esta misma distancia. Y esta distancia la puedo calcular. Este delta X lo puedo calcular, el alargamiento de esta cuerda. ¿Cómo lo calculo? He trazado dos triángulos. El triángulo PQR, mírenlo, que es el triángulo que se forma cuando el resorte está sin deformarse, pero el sistema no está en equilibrio. ¿Listo? Y luego, cuando se suelta esta masa, baja y se equilibra el sistema. Entonces al bajar esta masa hace que esta suba, se equilibra el sistema, esta baja hasta acá y se me forma este triángulo, que es el triángulo ya cuando el sistema está en equilibrio. Y entonces, si calculo la hipotenusa del triángulo PQR, fíjense,
esta hipotenusa que la voy a llamar H1 y calculo la hipotenusa del triángulo, que son triángulos rectángulos, ¿no? Fíjense que son triángulos rectángulos. Y calculo la hipotenusa del triángulo TSQ, miren, de este triángulo TSQ, que la voy a llamar H2. Entonces, si calculo las hipotenusas H1 y H2, cuando yo reste, fíjense, si yo resto H2 menos H1, la longitud 2 menos la longitud 1 me da este delta X, que es este mismo delta X y que es la deformación. Y esa es la clave de este problema. Entonces calculemos las longitudes. Entonces H1, ¿cómo es triángulo rectángulo? Sencillamente por Pitágoras. Raíz cuadrada de el cateto. Entonces si yo me fijo este triángulo PQR, un cateto es H. Esta H inicial, 0,1. Entonces serán 0,1 metros al cuadrado, 0,1 metros al cuadrado, más el otro cateto. El otro cateto, pues viene a ser esta distancia de acá hasta acá, mire, la base del triángulo, que es 0,25 metros. Entonces más 0,25 al cuadrado. 0,25 al cuadrado. Bueno, cuando hago el cálculo me da H1. H2 de una vez. Entonces es en este triángulo, TSQ, ¿cierto? El triángulo TSQ, que se logra ya en la posición de equilibrio. También calculo la hipotenusa, entonces será esta altura, pero esta altura, fíjese, viene a ser los 0,3 metros, lo que ha descendido desde arriba desde la referencia 0,3 metros, entonces será la raíz cuadrada H2 igual a la raíz cuadrada, porque también es triángulo rectángulo, de 0,3 metros al cuadrado, más el otro cateto. Pero el otro cateto, fíjese que sigue siendo la misma base, 0,25, 0,25, que es esta distancia, miren. Entonces, más 0,25 metros al cuadrado. Listo, y ahí está. De aquí calculamos H2. Bueno, los dos resultados me dan 0,269 metros H1 y H2 me dio 0,390 metros. Ahora, si hacemos la diferencia, recuerden que ya lo habíamos dicho, H2 menos H1, estaba la longitud que tengo de cuerda acá, la nueva longitud de cuerda acá, lo que se estiró la cuerda. Bueno, lo que se estiró la cuerda no, porque la cuerda no se estira. Lo que geométricamente la variación en la cuerda. Y geométricamente esa variación es 121 metros. Esta es la nueva variación, que es esta misma variación acá. Esta variación de posición de esta masa y será por ende la deformación del resorte. Entonces ya tenemos esta deformación del resorte. Listo, si quiero calcular acá, pues me falta la fuerza. Y entonces, como estamos en estática, pues miremos los diagramas de cuerpo libre. Pero voy a tomar la fuerza o voy a hacer los diagramas de cuerpo libre en la posición de equilibrio, que es esta posición donde está esta masa acá y donde está esta masa acá. La posición en esta, la de abajo, y esta, la de arriba. He tomado las dos masas, fíjense, aquí he tomado la masa que está sobre el collarín y la masa que está pegada al resorte. Y ahora sobre estas masas actúan fuerzas, entonces voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre. La primera fuerza que voy a dibujar sobre esta masa es esta tensión, miren, la tensión de esta cuerda. Ahí está, la tensión de la cuerda en la posición de equilibrio, acá en esta posición. La segunda que voy a tomar, pues es el peso, que ya sabemos que es una vertical bajando, el peso de ese cuerpo. Y si a esta la llamamos masa, bueno, aquí está, sí, masa A, 20 kilogramos, entonces será el peso A, que lo obtengo como la masa A por la gravedad. Listo. Y la otra fuerza, pues fíjese que a pesar de que el collarín es liso, o sea, no habría fricción, entonces cuando esta cuerda ale hacia arriba, se generan dos componentes, ¿no? Se me van a generar dos componentes que las puedo dibujar acá. Una hacia la derecha, la componente de T, ¿no? Que esta será TX, y una componente de T hacia arriba que será TY. Ahí están las dos componentes, TX, TY. Pero fíjese que horizontalmente, si esto está en equilibrio, debe haber una fuerza que contrarreste a TX y que vaya en sentido opuesto. Claro, la fuerza que contrarresta a TX y que va en sentido opuesto, irá hacia allá, es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que se genera entre esta barra y el collarín. Ahí en el contacto se genera una fuerza normal entre las superficies. Listo. Y ahí tenemos las fuerzas sobre la masa A. Entonces aquí anotémosle arriba masa. Ahí está, masa A. Ahí están las fuerzas sobre la masa A. Ahora, sobre la masa B. Recuerden, cuando está en la posición de equilibrio, o sea, cuando está aquí arriba, ¿qué fuerzas están actuando?
nuevamente la tensión dentro de la cuerda. Entonces fíjense, ahora evaluemos la tensión. Esta cuerda ahí en esa posición, toda esta cuerda en esta posición, toda queda con la misma tensión. ¿Listo? Porque pasa por la polea sin fricción y como es una sola cuerda, toda queda con la misma tensión. O sea que este valor de tensión es este mismo valor de tensión. Listo. ¿Qué otra fuerza hay actuando? Entonces el resorte ejercerá fuerza hacia abajo para no dejar que la masa suba. Entonces está también la fuerza del resorte, que es la que tenemos que encontrar, ¿cierto? Entonces lo vamos a dibujar acá y vamos a decir que es la fuerza en el resorte. Listo. FR, fuerza en el resorte. Y obviamente está también el peso de mi collarín, ¿cierto? Pero como esta es mi masa B, entonces estará el peso B, que será la masa B por la gravedad. Y listo, están las fuerzas sobre el collarín. Están las fuerzas sobre la masa B. Y entonces aquí es porque no hemos colocado masa B. Listo. Y están las fuerzas que actúan sobre cada masa. Ahora, de acá necesito determinar la fuerza en el resorte, ¿cierto? Porque con la fuerza en el resorte ya tengo la deformación y podría encontrar la constante. Pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Si necesito despejarla de acá, pues tengo tres fuerzas. Este lo puedo conocer porque me dan la masa, pero esta tensión no la conozco. Entonces me tocaría venirme acá, ¿cierto? Y mirar cómo hallo la tensión, porque aquí tengo el peso. O plantear las ecuaciones de equilibrio para ambas y mirar cómo hallo la tensión de ambas para reemplazarla acá y poder calcular la fuerza en el resorte. Como necesito las ecuaciones de equilibrio, entonces me toca descomponer esta fuerza, o sea que necesito un ángulo acá, que lo voy a llamar el ángulo teta acá, miren. Necesito este ángulo teta para poder descomponer y hallar Tx y Ty, que ya las tengo acá, ¿no? Mi Tx, Ty, pero necesito saber sus valores. Y este ángulo teta, pues si yo vengo acá, será este mismo ángulo teta, mírenlo acá, será este ángulo teta. El ángulo del triángulo que se genera cuando el sistema está en equilibrio, o sea, cuando esta masa está acá y esta masa está arriba, pero esta masa está a una altura h3 y esto es 0,25, esto no me cambia. Lo único que cambia es la longitud de la cuerda. Para hallar este ángulo, pues como el triángulo es rectángulo es sencillo, ¿cierto? Porque aquí es ángulo recto, 90 grados. Y entonces con cualquier función, pero en especial voy a tomar seno. Tangente. Tangente de teta. Recuerde, tangente es cateto opuesto, que sería esta altura. Entonces aquí les recuerdo, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, la altura, que esa altura son 0,3 metros, ¿no? Esta altura de este triángulo, mire, esta altura, pues son los 0,3 metros que ha descendido el collarín sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente pues viene a ser la base del triángulo. Este es el cateto adyacente porque esta es la hipotenusa. Y esta base tampoco varía, 0,25 metros, ¿no? Entonces esto sobre 0,25 metros. Cancelo obviamente las unidades y ahí ya puedo encontrar, incluso uno puede trabajar sin el ángulo. Miren cómo, ni siquiera la tangente. Yo lo único que necesito es la relación seno teta y coseno teta. Mire, sin necesidad de hallar el ángulo porque uno pierde aproximación. Seno teta en este triángulo, siendo este teta, mire, es cateto opuesto. Este sería el opuesto, los 0,3 sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es la hipotenusa 2. Esa hipotenusa 2, 0,390, mire, 0,390. Esa relación me da seno teta. Coseno teta es el valor de cateto adyacente en ese mismo triángulo, cateto adyacente 0,25 metros, sobre hipotenusa 0,390, porque es el mismo triángulo, ¿cierto? La hipotenusa no cambia. Este es el adyacente y este es el opuesto. Y ahí está. Están las tres relaciones. Realmente esta última ni siquiera la necesitaba. Eso era si me quería ir a calcular el ángulo, pero es pérdida de tiempo. Ahí está. Seno teta, coseno teta. ¿Por qué? Porque acá miren, en este triángulo, que voy a sombrear acá, miren, en este triangulito, tengo dos vectores. Está la tensión aquí en la hipotenusa y está Tx aquí en este cateto, que sería el cateto adyacente a teta. Y si yo acá dibujo un vector vertical de esta longitud, mire, pues este vector es Ty, mírenlo. Ty es este vector, simplemente lo trasladé acá o lo dibujo acá. Y tengo un triángulo de vectores. En ese triángulo de vectores, fíjense, si este es teta,
TY es el opuesto a teta, mire, está al otro lado. Y recuerde que el cateto opuesto lo hallo como la hipotenusa por el seno del ángulo. Y entonces, el cateto opuesto a teta, TY, entonces TY, lo hallo, la hipotenusa, T, miren, la hipotenusa ahí en el triángulo, aquí está mi triángulo, la hipotenusa es T, y por coseno de teta, por seno de teta, perdón. TY, estamos TY, hipotenusa por seno de teta. Este es TY, hipotenusa seno. Listo. Pero yo sé cuánto es el seno de teta, entonces de una vez aquí borro el seno de teta y miren, aquí está el seno de teta, por eso les dije que no necesitaba el ángulo, 0,3 sobre 0,390. Entonces aquí 0,3 dividido 0,390. Y ahí dejo indicado TY, mire, así se deja indicado TY. Ahora, lo que siempre les he dicho, si TY fue hipotenusa por seno, pues TX, que es el otro, ¿cierto? La otra componente será hipotenusa, que es T, pero ya no por seno, sino por coseno de teta. O sea que TX es hipotenusa. ¿Cuánto vale el coseno? 0,25 metros sobre 0,390 metros o 0,39. Ahí está. Mire, y ahí tengo TY, las componentes TY y la componente TX. Y ahora, acá, fíjense, ya tengo todas las fuerzas. Bueno, no hemos montado los ejes coordenados, ¿cierto? Montemos los ejes coordenados. Entonces vamos a decir que este va a ser nuestro eje X, nuestro eje de referencia X, y este vertical va a ser nuestro eje de referencia Y. Y fíjense, todas las fuerzas ya están dentro de los ejes X y Y, porque TX, TY ya las hallé. TX, TY ya sé sus valores, están en función de T, y TX, TY están dentro de los ejes. Y estas tres, pues aquí sencillamente vamos a trazar nuestro eje Y, mire, que este sea nuestro eje Y, el eje vertical. Eje X, obviamente perpendicular y aquí en el centro de la masa, nuestro eje X. Y listo, ya podemos generar las ecuaciones de equilibrio. Entonces acá empecemos. Ecuaciones de equilibrio para la masa A. Ahí está, ecuaciones de equilibrio para la masa A. Entonces, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces miremos, fuerzas en X. Hacia acá, hacia la derecha voy a tomar positivo. ¿Listo? Entonces tendría ATX, miren. Solo tendría ATX dentro del eje X, TX. Sería la positiva. Y aquí abajo dice que es TX. TX es T o 0,25 dividido 0,39 por T. Eso es TX que se tiene acá, mire. Esa es la positiva, menos la normal. Entonces aquí menos la fuerza normal. Y ya no hay nada más en X. Cierro igualando a 0. Y esta es mi ecuación de equilibrio número 1. Ahora, la ecuación de equilibrio número 2, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, fuerzas en Y. Fíjense, acá en esta masa, las de Y, voy a tomar positiva hacia arriba. Si es positiva hacia arriba, entonces TY estaría positiva. Y aquí dice que es TY. 0,3 sobre 0,39, acá entonces 0,3 sobre 0,39 por T, ¿cierto? Miren, 0,3 sobre 0,39 por T, eso es TY. Entonces TY es la positiva menos el peso A, que es la masa A por la gravedad. Recuerden, aquí la masa A me la dan 20 kilogramos, Michi. 20 por 9,8. Entonces, menos 20 por, kilogramos. 20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado para las unidades. Y solo están esas dos fuerzas, Michi. TY y W. Y entonces aquí cierro mi ecuación igualando a 0. Y esta sería mi ecuación número 2. ¿Listo? Esas son las ecuaciones de equilibrio para la masa A. Ahora, mis ecuaciones de equilibrio para la masa B. Miren la masa B. Solo tengo, o todas las fuerzas de la masa B están actuando en Y, miren. Y entonces solamente ahí voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Voy a tomar nuevamente positivo hacia arriba. Entonces tendría la tensión, ¿cierto? Menos la fuerza de rozamiento, menos el peso B, que es la masa B y que me la dan acá, 10 kilogramos, entonces menos 10 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado,
y no hay más, esas 3 cierro igualando a 0 y esta es mi ecuación número 3. Bueno, pero recuerden, de acá lo que nos interesa es esta, la fuerza en el resorte. La fuerza en el resorte. Pero para hallarla ya vimos que necesitamos de la tensión. Entonces si yo miro la ecuación 2, pues ya de acá, mire, puedo despejar tensión. Entonces de acá voy a despejar tensión, la voy a calcular de acá. Y vengo y la reemplazo acá. Cuando la reemplace acá, entonces ya puedo despejar la fuerza en el resorte. Y cuando tenga la fuerza en el resorte, entonces ya tendría fuerza en el resorte. Esto es fuerza en el resorte. Y ya tengo la deformación, entonces ya puedo calcular la constante. Entonces T me da 254.8 Newton. ¿Cómo hice el producto de estos dos? ¿Cierto? El resultado es negativo, lo paso al otro lado, pasaría positivo, ¿cierto? Hice la división de esto, queda multiplicando, bajé el resultado a dividir y me dio, lo dividí en el resultado de esto y me dio 254,8 positivo. Como ya tengo T, entonces vengo acá a mi ecuación y entonces decimos 254,8 Newton, ¿no? Este es el valor de T, menos la fuerza en el resorte, que no la conocemos, menos 98 Newton, ¿no? Porque 10 por 9,8 me da 98 kilogramos metro segundo cuadrado me da Newton. Listo, igual a 0. Y entonces fíjense, aquí la fuerza en el resorte la paso al otro lado, pasaría positiva. Y la fuerza en el resorte es la resta entre estos dos valores, entre 254,8 menos 98. Y esto me da 156,8 Newton. Esa es la fuerza dentro de mi resortico. Listo, ahora que ya tengo la fuerza en el resorte, entonces ya puedo ir a calcular la constante. Porque recuerde, acá la constante, aquí lo habíamos dicho, la constante la íbamos a despejar de acá. ¿Cómo queda despejada la constante? Entonces hagámoslo acá. La constante ya del resorte es igual a la fuerza en el resorte sobre la deformación. Y entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Fuerza en el resorte. Entonces ya vimos que la fuerza en el resorte aquí abajo nos dio 156,8 Newton. Entonces K igual a 156,8 Newton, que son kilogramo metro segundo cuadrado, sobre... bueno, la fuerza en el resorte se da en unidades de Newton sobre metro, entonces no hay problema. Newton sobre la deformación, que esa fue lo primero que calculamos, entonces esa deformación... Acá está, aquí al lado nada más. 0,121 metros. 0,121 metros es la deformación. Dividimos las dos cosas y la constante me da aproximadamente 1296 newton sobre metro. ¿Listos? Y con esto queda resuelto nuestro ejercicio. En la descripción del video les dejo el PDF para que se guíen los que únicamente ven al principio del video y solo quieren descargar el PDF y miran la solución, entonces les dejo el PDF. Y los invito, ¿no? Compartan este material, miren, material muy bueno, les sirve a sus compañeros, es para ingenieros. Y recuerden, recomienden el canal, ¿no? Tengo bastante material, 1300 videos, mucho material que les puede servir a todos. Los espero en el próximo video.